Quiero hablar, hermano, esta tarde sobre un tema muy importante en la vida de todo cristiano. Cuentan de que una vez había un hermano en la iglesia, ¿no? Y él comenzó a orar a Dios y a decirle a Dios: Dios mío, yo quiero casarme, quiero tener una esposa, quiero formar una familia. Y él comenzaba y se sentaba en la primera fila de las sillas, de las bancas, y comenzaba a orar: Dios mío, yo quiero casarme, quiero una esposa, quiero formar una familia. Y esa era su oración. Y él continuó durante tiempo con la misma oración y perseverante pidiendo a Dios, haciendo su oración a Dios. De pronto los hermanos de la iglesia le comenzaron a decir: hermano, pues póngase las pilas, ¿no? O sea, era salvadoreño, yo creo. Le decía: póngase las pilas, hermano. Póngase las pilas. Y él decía: Dios me va a conceder mi petición, Dios me va a conceder, Dios me va a dar una esposa. Y un día llegó un predicador. Le dijo: hermano, usted tiene una petición, algo por lo que usted quiere que oremos a Dios a la hora de las oraciones. Y el hermano, muy humilde, le dijo: hermano, yo quiero que ore, porque yo quiero tener una esposa, yo quiero tener una familia, lo mismo que él decía en sus oraciones. Y el predicador dice que le dijo: dice Dios que la esposa que tú has estado pidiendo, hace meses que te la ha puesto ahí a la par de donde tú te sientas, y tú ni siquiera te diste cuenta. Porque Dios responde las oraciones, ¿verdad? El problema es cuando nosotros vemos la respuesta de Dios. ¿Cómo nosotros queremos ver la respuesta de Dios? El mensaje de esta tarde, hermano, la pequeña reflexión, trata sobre la respuesta de Dios a la oración. Porque entendemos que Dios responde las oraciones. Ahora, que Dios responda a la oración de la forma en que nosotros queremos la respuesta, eso es algo diferente. Posiblemente usted y yo hemos estado pidiendo algo a Dios y tal vez Dios ya nos lo ha dado, pero nosotros seguimos esperando la respuesta de la forma en que nosotros la queríamos, no la forma en que Dios nos la da. ¿Verdad? Hay una gran diferencia. Dice la palabra de Dios: porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Los pensamientos de Dios trascienden los pensamientos del hombre. Y los pensamientos de Dios siempre son mejores que los del hombre. Entonces, entendemos que la respuesta de Dios a nuestra oración puede ya haber ocurrido. Pero ¿cómo están nuestros ojos espirituales para ver esa respuesta? Si yo le pido a Dios un carro, por ejemplo, posiblemente Dios me va a dar un trabajo con el que voy a tener suficiente dinero para comprar un carro. Pero yo estoy pidiendo un carro, ¿verdad? Entonces posiblemente Dios ya me concedió la oración, la respuesta a esa oración, y yo no lo estoy viendo. Es muy importante. Dice la palabra de Dios. Abra su Biblia, hermano, al libro de Lucas, en el capítulo 11, verso 1 dice: aconteció que estaba Jesús. A los que no tienen Biblia, está acá. Dice la Biblia, Lucas 11, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y le dijo Jesús: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dádnoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Oramos a nuestro Dios esta
esa tarde. Padre bendito, te damos gracias por la bendición que nos das, por leer tu palabra. Queremos alabarte, queremos bendecirte. Que tu palabra, Dios mío, vaya en cada corazón y que podamos atesorarla, Dios eterno, dentro de él, Dios eterno. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios santo. Amén y amén. Alabado sea nuestro Dios. Tenemos, hermano, en la Biblia encontramos a un Dios que dijo, no tendrán dioses ajenos delante de mí. En el Antiguo Testamento, hermano, se conoce la oración como la adoración a Dios. Y es que Dios, hermano, la oración principalmente es como un sistema de plegarias o un sistema de peticiones sobre cosas que yo necesito. Eso es la oración. Sin embargo, aún dentro de la oración, está también una oración de gratitud, que es alabanza, que es adoración. En donde tú le das gracias a Dios por la vida que te ha dado, por tu trabajo, por tus hijos, por tu familia. Y eso es la oración. En el Antiguo Testamento se conocía algo diferente, se conocía, hermano, la oración como un sistema de adoración a Dios. ¿Por qué? Porque la oración era, no tendrás dioses ajenos delante de mí. La oración era, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esa era la adoración a Dios. Deuteronomio 6:13 dice, y amarás a Dios, y a Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás. Era la oración. Sin embargo, dentro de eso, habían personas de que confiaban tanto en Dios que se acercaban a él y le decían, Dios, yo necesito esto, aun cuando no podía no serles permitido. Yo necesito que tú me des esto. Siempre en el Antiguo Testamento Jesús llega, Dios le habla a través de los profetas, a través de los grandes hombres de Dios. Y Isaías dice en el capítulo 1, en el verso 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Entonces él dice, si tus pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Pero tú tienes que venir a mí. Tú tienes que venir a mí. Entonces, hermano, Dios se presenta a través de tantos hombres y dice, Dios, ustedes tienen que acercarse a mí con confianza. Jeremías 33:3, ¿qué dice? Clama a mí y yo te responderé. O sea, Dios está diciéndole al hombre, hey, oren, pídanme, oren a mí, clamen a mí y yo les voy a responder. Yo no soy un Dios a quien ustedes solamente tienen que estar adorando, dándole alabanza. Ustedes también pueden pedirme a mí y yo voy a responderles. Dios no es un Dios malo, es un Dios bueno y lo hemos dicho muchas veces ya acá, ¿verdad? Dios es un Dios bueno. Y dentro, hermano, de la oración, cuando Jesús viene, está él con sus discípulos, él está orando y le dice a uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar. Porque entendían ellos que orar no era simplemente adoración, que orar no era simplemente alabanza, pero que tenía que haber una forma adecuada también para pedirle algo a Dios. Tiene que haber una forma adecuada para poder pedirle algo a Dios. ¿Qué dice Santiago? Si ustedes piden y no reciben, es porque piden mal. Entonces hay una forma correcta de pedirle a Dios y de la forma en que su respuesta llegue también a nosotros. Entonces cuando pedimos y no recibimos, posiblemente es porque estamos pidiendo mal. Ahora dentro, hermano, de lo que es la oración, la oración es un tema, hermano, tan extenso que yo pienso que el mejor predicador no podría desarrollar ese tema en 10 horas, por tanto que ese tema abarca. Pero el tema, hermano, el que yo le he mencionado es la respuesta de Dios a la oración. La respuesta únicamente de Dios a la oración.
Y es que la respuesta de Dios, hermano, no se sujeta al hombre. La respuesta de Dios se sujeta a su voluntad. Pero ¿qué dice Jesús? Jesús les dice en el verso 9, Jesús les dice, yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad y se abrirá la puerta. Entonces Dios es un Dios que está abierto a tus oraciones, a tus peticiones todo el tiempo. Y Él te dice, pídeme y yo te voy a dar. Dios no es un Dios que guarda todo para Él. Dios es un Dios, hermano, que da bendiciones a su pueblo, a todo aquel que le pide. A todo aquel que le pide. Porque hay tres formas, al menos yo he encontrado tres formas en las que Dios puede responder la oración. Y una de esas respuestas que Dios puede dar cuando tú oras o cuando tú le pides es que Dios te puede decir, sí, te voy a dar lo que tú me pides. Y encontramos ahí en el libro de Mateo capítulo 8, en el libro de Mateo capítulo 8, encontramos, hermano, encontramos a un hombre leproso que va corriendo tras Jesús y le dice a Jesús, Maestro, ten misericordia de mí. Cuando Jesús por fin lo encuentra, cuando Jesús por fin encuentra a este hombre, o el hombre más bien llega hasta donde está Jesús, le dice Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Sabiendo Jesús que él era un leproso. Sabiendo Jesús que él era un leproso, le pregunta, bueno, ¿y qué quieres que yo haga? Sería lógico pensar que Jesús ya sabía que aquel hombre lo que necesitaba era ser limpio de su lepra. Pero lo que Dios quiere siempre es que tú vengas y aunque Él conoce nuestra necesidad, tú y yo le digamos, Dios mío, yo necesito que tú me concedas esta petición. Eso es lo que Dios quiere. Que aunque Él ya conoce nuestra petición, nos acerquemos confiadamente delante de Él y le digamos, Dios mío, yo necesito esto de ti. Y dice la palabra de Dios, hermano, que cuando Jesús se presenta, este hombre se presenta a Jesús, le dice, yo quiero ser limpio. Si quieres, le dice este hombre, si quieres, puedes limpiarme. Y la respuesta de Jesús es al instante. En ese momento, Jesús le dice, quiero, sé limpio. Y al instante, aquella lepra desaparece de aquel hombre. Hay una historia muy interesante. Para que usted lo busque, tal vez no acá, pero pueda leerlo. Allá hay una historia en Isaías capítulo 38 sobre un hombre llamado Ezequías. Ezequías era un rey, un buen rey. Ezequías fue un buen rey de Israel, un gran hombre de Dios, temeroso de Dios. Pero en una ocasión dice que la Biblia que él enferma de muerte. Ese hombre enfermó a tal grado que él ya estaba para morir. Dios envía al profeta Isaías y le dice, ordena tu casa porque hoy vas a morir. Imagínese, nomás imagínese usted esa noticia. De parte de un hombre que tenía reputación de ser un hombre de Dios, una persona que hablaba con Dios, una persona que daba profecías y que esas profecías se cumplían. Y le dice Dios, a través del profeta, ordena tu casa porque vas a morir. En aquel momento el hombre dice, la Biblia, que se postra en su cama contra la pared y él hace una oración. En ese momento, él hace una oración y le dice a Dios, Señor, te ruego que hagas memoria. Mire, imagínese usted a un hombre reclamándole a Dios de esta forma. Un corazón íntegro, hermano, dice la Biblia, que a un corazón contrito y humillado jamás despreciará Jehová. Y este hombre, con su corazón lleno de dolor posiblemente, él se presenta ante Dios y le dice, Señor, te ruego que hagas memoria, que yo he andado con un corazón íntegro delante de tus ojos.
Dice la Biblia, la historia de este rey es que cuando él llega, comienza a destruir las estatuas, los ídolos, los altares, lugares altos que se habían edificado por reyes anteriores. Comienza a derribarlos y comienza a pregonar el nombre de Jehová Dios. Entonces él hace memoria de todo lo que él ha hecho por agradar a Dios y que ahora Dios le diga, oye, vas a morir. Entonces dice este hombre, Señor, te ruego que hagas memoria que yo he andado con un corazón íntegro delante de tus ojos y que he hecho solo lo que a ti te agrada. Dice la palabra de Dios que aquella oración llega hasta Dios. Y antes de que el profeta saliera, yo creo, de la tierra, lo envía de nuevo y le dice, Dios ha escuchado tu oración y te ha añadido 15 años más de vida. En ese momento, porque Dios responde la oración. Dios responde la oración. Y como lo decimos, Dios puede responderte sí a tu oración. En el momento que tú estás pidiendo, tú vienes desconsolado, tú tienes problemas, tú tienes una enfermedad y vienes orando a Dios. En el momento Dios puede responder tu oración y puede decirte, sí, te sano, sí, te saco de ese problema, sí, te doy tu sanidad. Esa puede ser. Esa es una de las respuestas que Dios puede darte a ti, que una de las respuestas que Dios puede darme a mí. Grandes hombres de la Biblia, hermano, entendemos que sus respuestas fueron instantáneas, que sus respuestas fueron en ese momento cuando ellos oraron a Dios. Dios les respondió. David decía, a Jehová clamé cuando yo estaba en mi angustia, pero cuando yo estaba en angustia y a Él clamé, Él me escuchó. Entonces Dios, hermano, es un Dios que responde las oraciones y responde con un sí, pero ese sí está sujeto a muchas cosas también. Hay una segunda cosa que quiero mencionar. Dios puede responderte con eso. Posiblemente no es el tiempo de Dios. Si Dios, hermano, si tú hiciste una oración a Dios, tal vez no es el tiempo en que Él deba cumplir eso en tu vida. Entonces Dios te dice, espérate un poco, dame un poco de tiempo, espérate un poco más. Dice la Biblia, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Paciencia. Y cuando sabemos esperar en Dios, Dios nos ayuda. Decía David en el Salmo, hermano, en el Salmo 40, David decía, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pero yo esperé la respuesta de Él. Yo esperé la respuesta de Él. Tal vez tú estás orando por un trabajo y ese trabajo aún no ha llegado y le has buscado y lo has buscado, porque si no lo buscas también es algo completamente diferente. Pero tal vez estamos buscando un trabajo y decimos, Dios mío, ¿cómo yo necesito un trabajo para mantener a mi familia? Y tal vez Dios te está diciendo, espérate un poco, yo estoy preparando algo bueno para tu vida. Yo estoy preparando algo bueno para tu vida. David decía, pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente esperé a Jehová. En el libro de Daniel, en el capítulo 6, hermano, está una historia. Dice la Biblia, Daniel era uno de los hombres más sabios que habían. Dice la Biblia que él oraba 3 veces al día, ¿verdad? 3 veces al día. Él escucha que se ha firmado un edicto que cualquiera que no adore al rey, cualquiera que adore a otro Dios aparte del rey, que sea echado en el foso de los leones. Conocemos la historia desde niños, ¿verdad? Y dice la Biblia que cuando él escucha que se firmó aquella ley, dice la Biblia que él, mire, calmado, él entra en su habitación y él comienza a orar como lo hacía otras veces. Llegan los guardias, lo apresan y él va tranquilo, hermano, y lo van a tirar al foso de los leones. Porque David esperaba la respuesta de Dios a su oración. Él esperaba la respuesta de Dios. Simplemente
Él estaba esperando la respuesta de Dios. Dice la palabra de Dios que el salmista David también decía: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Verdad? Porque David entendía que Dios, porque él estaba pidiendo hoy, no significaba que hoy iba a obtener su respuesta. En la Biblia encontramos un ejemplo de paciencia, y esa es la paciencia de Job. ¿Cuántas veces no oró Job para ser limpio de todo aquello que estaba pasando? ¿Cuántas oraciones Job no hizo por aquella situación que estaba viviendo? Y sin embargo, un día, 2 días, 3 días, se considera que Job padeció esa enfermedad cerca de 10 meses, de 10 a 12 meses, más o menos. Imagínense, primer mes lleno de llagas, segundo mes, tercer mes, cuarto mes, y la oración no llegaba. Bueno, ¿y qué pasaba? ¿Qué era lo que estaba ocurriendo? Porque Dios no respondía si él era una persona justa. Dios le estaba diciendo: espérate que ahorita todavía no he cumplido mi propósito. Y cuando Dios cumple su propósito en Job, ¿qué es lo que ocurre? Las bendiciones llegan el doble de lo que eran antes. Porque esperar en Dios tiene recompensas. Esperar en Dios tiene, hermano, recompensas. Entonces ese hombre, hermano Job, ese hombre se presentó delante de Dios, y aun cuando nosotros vemos todo el panorama, ¿verdad? Se fija, nosotros vemos a los amigos de Job, nosotros vemos cuando sus hijos están siendo muertos, él no lo mira. Nosotros vemos al diablo pidiendo por la vida de Job, eso Job no lo mira. Nosotros vemos toda la historia. Job miraba lo que él estaba pasando en ese momento. Job no sabía que Dios tenía un propósito para su vida, nosotros lo sabemos. Pero Job, el momento en que lo está viviendo, él no lo sabe. Él no sabe que Dios tiene un propósito para lo que él está padeciendo. Sin embargo, él está firme, esperando en Dios. ¿Verdad que eso es fe? Eso es convicción. Entonces, hermano, Dios puede responder a nuestra oración. Espérate un poco más. Algunas veces hemos pedido a Dios. Yo he pedido a Dios, hermano. Recuerdo cuando yo era niño, mire. Cuando uno es niño tiene tantas cosas, ¿verdad?, en la mente. Me atraía mucho un instrumento, era la guitarra. Me atraía tanto este instrumento para poder tocarlo. Y cuando yo tenía 7 u 8 años, 9 máximo, yo recuerdo que yo en mi cama, mi fe era esta. Yo le oraba a Dios: Dios mío, yo quiero una guitarra. Yo quiero una guitarra. ¿Y sabe cuál era la condición? Señor, yo quiero una guitarra. Y justamente en esa esquina quiero que aparezca en la mañana. Esa era mi oración. A la mañana que desperté, las primeras veces, pues no veía nada. No veía nada, lógico. La respuesta no había aparecido. El día siguiente yo seguía con la misma oración. Y pasé así durante varios tiempos porque yo no entendía lo que realmente Dios tenía para mí. Porque yo no entendía cuál era el propósito de Dios para mi vida. Porque yo era un niño y tal vez no sabía lo que estaba pidiendo. Sin embargo, Dios, hermano, tiene su respuesta al tiempo de Él. Al tiempo de Él. Dios, hermano, es fiel. Cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, Dios nos puede responder con un sí. Dios nos puede responder con un espérate, espera mi tiempo. Espera mi tiempo. Porque Dios las cosas, hermano, no siempre las cumplirá a la voluntad del hombre o al tiempo del hombre. Dios cumplirá siempre las cosas en su voluntad. Posiblemente tú le pediste a Dios por una sanidad y su voluntad es sanarte en este momento. Él lo hará. Pero tal vez yo le estoy pidiendo a Dios por mi sanidad, pero Él no piensa sanarme hasta dentro de 2 años. Bueno, hasta allá tengo que esperar yo por mi respuesta. ¿Y quién puede cuestionar el actuar de Dios? ¿Quién puede cuestionar las respuestas de Dios a la vida del hombre? ¿Quién puede reclamarle a Dios porque no respondió cuando yo le pedí? Absolutamente nadie.
Entonces, hermano, Dios puede responderte con un sí, con un espera, pero también, hermano, Dios, cuando tú le pides algo, Dios también te puede decir no. Dios también te puede decir, ¿sabes qué? No importa cómo tú me lo pidas, de la forma en que tú me lo pidas, la respuesta es no. Podría decir alguien, si Dios es un Dios de amor, ¿cómo es posible que Él responda con un no? Bueno, Dios, como lo dije, el sí está sujeto a muchas cosas y el no está sujeto a muchas cosas de la misma forma. Porque yo no puedo venir delante de Dios pidiéndole, hermano, con mi corazón lleno de odio. Porque no puedo ver al hermano porque me cae muy mal. ¿Cómo puedo venir yo delante de Dios pidiendo de esa forma? No se puede. ¿Cómo puede Dios responderme a mi oración si yo estoy lleno de orgullo dentro de mí? ¿Cómo puede Dios responder si yo estoy lleno de tantas cosas que contaminan mi vida espiritual? ¿Cómo es posible que Dios pueda responderme? En la Biblia, hermano, en la Biblia, mire, Dios nos da las guías para que nosotros nos presentemos delante de Dios. Dice la palabra de Dios en la carta a los Hebreos, que entremos pues confiadamente ante el trono de Dios. Que entremos confiadamente delante de Él. Usted conoce, hermano, usted conoce la historia, usted conoce una historia, la historia de David. David era un hombre que anduvo siempre, mire, con su mente en Dios. Pero cometió errores, y uno de los errores que yo sé que usted recuerda, es cuando él vio a aquella mujer muy hermosa, hermano, la mandó a traer. La mandó a traer, ¿verdad? Él era el rey, podía hacer lo que él quisiera, cuando él quisiera, como él quisiera hacerlo. Él manda a traer a aquella mujer, se acuesta con ella, y de eso, hermano, nace un fruto. Dice la palabra de Dios de que él se arrepiente de su corazón, y le dice el profeta Natán: Dios también ha redimido tu pecado, no vas a morir. Dios te ha perdonado por lo que hiciste, Dios te ha perdonado. Era un buen rey con sus errores, pero le dice el profeta: Dios te ha perdonado, pero tu hijo ciertamente ha de morir. Entonces dice la Biblia en 2 de Samuel capítulo 11 verso 16 que dice la Biblia que David rogó a Dios porque su hijo no muriera. David rogó a Dios porque su hijo no muriera. Dios le había dicho: tu hijo va a morir. Dice la palabra de Dios en el verso 9, en el verso 18, que al séptimo día, 7 días de oración de David, dice la Biblia que su hijo enfermó. Y David comenzó a orar. En el verso 11, en el capítulo 11, 2 Samuel 11, 16, dice que David ruega a Dios por el niño. Dice en el verso 18 que al séptimo día el niño murió. Entonces, imagínense, fueron 7 días de David postrado en tierra orando a Dios porque Dios no se llevara a su hijo. ¿Cuál fue la respuesta que Dios le dio a David? No, simplemente la respuesta es no. Yo ya hablé, tu hijo va a morir. Y David le decía: Señor, no le quites la vida a mi hijo. Y Dios dijo: yo he hablado. Al séptimo día, 7 días de oración, 7 días postrado en piso, clamándole a Dios: no te lleves a mi hijo. Dice la Biblia que el niño murió. Porque Dios no es un Dios que solamente te va a decir sí. Dios no es un Dios que solamente te va a decir espera un poco. No, Dios es un Dios que en algún momento te va a decir: esa respuesta yo no te la puedo dar. Yo no te puedo conceder lo que tú me estás pidiendo en este momento. Entonces,
Dios te puede responder que no. Escuché una historia en una ocasión, se la voy a contar. Había un hombre de negocios, un hombre que viajaba mucho, una esposa excelente, un hijo que por causas naturales nació enfermo o se enfermó de asma. Nunca había tenido un ataque tan fuerte, pero un día él estaba de negocio, en sus viajes de negocios, y recibe una llamada y le dice a su esposa: vente inmediatamente porque nuestro hijo está en el hospital. Dice que él se fue inmediatamente. Si usted ha pasado por esto, sabe lo difícil que es o cómo se le hace de pequeño el corazón a uno cuando mira a su hijo en la cama de un hospital. El dolor que se siente. Aquel hombre llegó, vio al niño conectado a muchas máquinas, monitoreándole su corazón, sus pulmones, su presión. Y este hombre dice que él se arrodilló allí en la cama y comenzó a orar. Y él comenzó a orar: Dios mío, por favor, no te lleves a mi hijo. Dale su sanidad, sánalo de una vez. Yo creo en ti, yo he creído en ti, yo siempre te he servido. Por favor, sana a mi hijo. El primer día. El segundo día su hijo no mejoraba. Y él continuó: Dios mío, te pido que sanes a mi hijo. Dale la sanidad. Dale la sanidad. Vamos a servirte. Al tercer día el hijo murió. Imagínese usted ver a su hijo de 8 o 9 años que está muriendo y que aquel Dios que ha prometido estar con usted todo el tiempo no responde a su oración. Y el hombre dice que inmediatamente que su hijo murió, él sintió que una parte de él se había ido también. Y fue en una radio en donde él llamó. Y él le dijo: por mucho que clamé a Dios, por más que le imploré, y así él lo hacía sonar, por más que yo me postré y me derramé delante de él para que sanara a mi hijo, él no lo sanó. Y ese hombre dijo: entiendo una cosa, que Dios tiene propósitos a los cuales nuestra mente no es capaz de entender. Y estoy aquí, dijo él, en pie. Estoy destrozado, dijo. Siento que me quebraron por dentro, todo lo que tengo por dentro. Pero estoy aquí porque yo sé que mi fe únicamente es en Él. Entonces la respuesta de este hombre fue Dios. De Dios fue: no puedo responder con un sí a tu oración. Y no te digo que esperes más. Simplemente la respuesta es no. Simplemente la respuesta es no. Ahora, ¿cómo estar preparados para esa respuesta? Porque para que yo ore a Dios, yo tengo que estar preparado para una de esas 3 respuestas. Tengo que estar preparado para que Dios me diga: sí, te concedo tu petición. Para que Dios me diga: espérate un momento más. Y tengo que estar preparado para que en algún momento, cuando yo le estoy orando a Dios, Él me diga: no puedo concederte tu oración. No puedo concederte tu petición. Para esas cosas tenemos nosotros que estar preparados. ¿Por qué la respuesta será no? Dios tiene propósitos. Y en 2 de Crónicas, capítulo 14, capítulo 7, verso 14,
Él dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscaren mi rostro y oraren, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Tú y yo tenemos que estar preparados para uno de estos tres tipos de respuestas de parte de Dios. Tal vez usted está pidiéndole a Dios y la respuesta no llega. Y tal vez esa respuesta no llegue. Para eso tenemos que estar preparados. Había una mujer en el Nuevo Testamento, 12 años, padeciendo de flujo de sangre. Pero ella no había entendido cuando comenzó que dentro de 12 años iba a tener respuesta a su oración. Había un hombre que nació ciego. Él no sabía que 40 años más tarde iba a llegar un hombre llamado Jesús y le iba a devolver la vista. La respuesta de Dios a nuestra vida, a nuestras oraciones, hermanos, pueden llegar, no hoy, pueden llegar ahorita, en este momento, pueden llegar el próximo año, o puede ser simplemente que esas respuestas no lleguen. Pero para eso, hermano, tú y yo tenemos que confiar en la soberanía de Dios. Dios, hermano, no se sujeta a la voluntad del hombre. Alguien dijo eso, fíjese, y es una persona un cantante muy famoso, que él dijo que la voluntad de Dios estaba sujeta a la voluntad del hombre. Error, hermano. Error. Porque la voluntad de Dios, dice la palabra de Dios, que Él no cambia. Si Él dijo esto se hará, se hace. Y lo que yo estoy pidiendo a Él, si está dentro de su voluntad, Él lo concederá. Y si lo que yo estoy pidiendo, hermano, no está dentro de su voluntad, Él no lo hará. Simplemente. Y posiblemente lo que yo estoy pidiéndole no es el tiempo de Él. Y Dios no va a dar las cosas a mi tiempo, las va a dar al tiempo de Él, al tiempo perfecto. Entonces, tenemos usted y yo que estar listos para las respuestas de Dios. Tal vez usted está pidiendo por una enfermedad, por un problema. La oración sirve, hermano. La oración funciona. Porque su respuesta puede ser sí y su espíritu queda alentado. Porque la respuesta puede ser espera y su espíritu queda alentado. Porque la respuesta puede ser no y su espíritu queda alentado y en paz. Dice la Biblia que después de que David vio que su hijo había muerto, él se levantó y comió todo lo que no había comido, yo creo. Pero dice la Biblia que él se levantó y comió. Su corazón posiblemente estaba dolido, pero había paz, porque había confiado en Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace la oración? ¿Qué es lo que hace la oración? La oración hace una cosa, mire, mantenga esto en su mente, la oración hace una cosa. La voluntad del hombre es completamente diferente a la voluntad de Dios, ¿verdad? Dice la Biblia que el pecado nos separa completamente de Dios. Aquí está Dios, aquí está el pecado y aquí está el hombre. La voluntad de Dios es una y la voluntad del hombre es otra. Lo que hace la oración es esto, miren. Nuestra oración, hermano, va dirigida hacia Dios con nuestra voluntad. Porque yo le estoy haciendo una oración a Dios, yo quiero que Él me conceda esa oración. Yo quiero que Él me dé una respuesta ya, ¿verdad? Yo quiero que Él me dé una respuesta, eso es lo que yo quiero. Pero que cuando no tengo esa respuesta. ¿Alguna vez, hermano, usted se ha preguntado, ha venido, digamos, delante de Dios con un pesar, con una dificultad, con un pesar en su corazón grande? Se arrodilla con un problema, hermano, con un problema grande, se arrodilla, ora, Dios hace sentir su espíritu sobre usted y cuando usted se levanta, usted se siente diferente. Usted se siente que todo es paz. Usted se siente de que todo el mundo es diferente después de la oración. ¿Desapareció el problema? No, el problema ahí está. Pero ¿qué fue lo que hizo la oración? Mire, su oración hizo una cosa simplemente. Su oración se alineó a la voluntad de Dios.
Y cuando nuestro espíritu se alinea a la voluntad de Dios, las cosas son diferentes. Porque entonces mi espíritu entiende, Dios me lleva por este camino y ese camino lleva a un bien. Entonces lo que pasa, hermano, cuando hemos estado en dificultades, y llegamos hasta Dios, lo que hace, hermano, no es que Dios nos haya dicho sí, o no es que Dios nos haya dicho espera. Tal vez la respuesta de Dios fue no, no te puedo conceder eso. Pero cuando te levantas te sientes completamente diferente. ¿Por qué? Porque tu voluntad, hermano, se alineó, o tu espíritu se alineó al Espíritu de Dios. Y hermano, eso es tan importante en la vida del cristiano, porque si mi voluntad quiero ejercerla siempre, entonces yo nunca voy a estar de acuerdo con las respuestas de Dios a mis oraciones. Entonces es importante que usted, hermano, y yo, nuestro espíritu esté alineado a la voluntad de Dios, que nuestra voluntad se alinee siempre a la voluntad de Dios. Por eso le digo, tenemos que confiar siempre en la soberanía de nuestro Dios, porque Él conoce todas las cosas. Dios conoce el mañana de usted, Dios conoce mi mañana. Dios conoce lo que va a pasar el día de mañana en mi vida y Dios conoce lo que va a pasar en su vida. Así que nuestra oración, hermano, más que pedirle a Dios cosas materiales, pidámosle: Dios mío, quiero sentirme que estoy alineado contigo. Quiero sentirme que mi espíritu está alineado contigo. De esa forma, las respuestas que vienen de Dios, hermano, siempre son buenas. Sabemos, dice la Biblia, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Le pido a usted ponerse en pie en este momento. Tiene una oración, hermano, está pidiendo por algo, siga esperando. Dios, hermano, puede concederlo hoy, puede concederlo mañana. Posiblemente su respuesta sea no, tal vez la respuesta de Dios sea no. Pero yo sé que Dios nos da paz para entender cuando Él responde que no también.